buceo en estado de ebriedad, pruebas de detector de mentiras y el cuerpo de un buzo perdido, encontrado con un cuchillo alojado 28 centímetros en su pecho a más de 30 metros de profundidad en un laberinto submarino e inexplorado. El 11 de septiembre de 2002, la policía de Split, en Croacia, finalmente descubrió el cuerpo de un espeleólogo que había pasado horas tratando de localizar dentro de una cueva submarina en la bahía de Poganica. Durante la búsqueda, un agente de rescate lamentablemente perdió la vida, pero lo más impactante del descubrimiento fue el cuchillo alojado en el pecho del espeleólogo, que inicialmente había desaparecido. Entonces, ¿fue un caso de asesinato o de suicidio? Esta es la trágica historia de la misteriosa muerte en la cueva de Poganica. La isla croata de Solta es un trocito de paraíso con exuberante vegetación y hermosas aguas circundantes. La vista desde esta isla no solo es pintoresca, sino también un refugio tranquilo del ajetreo del continente. Con apenas 2.000 habitantes, no hay suficientes como para distraerse de las maravillas naturales. Pero además de las tranquilas aguas y la hermosa vista, la bahía de Poganica ofrece algo más: las diversas cuevas que se extienden por toda la costa. Los lugareños de la región siempre han creído que las cuevas albergan monstruos en sus aguas. El folclore siempre ha hablado de los peligros que acechan allí. Y no fue hasta hace poco que los buceadores de cuevas submarinas comenzaron a explorar estas profundidades. Resulta que a principios de la década del 2000, nadie se había adentrado realmente aquí en estas cuevas. Pero como bien dicen, los territorios inexplorados son para los exploradores lo que las polillas para la llama. Cualquier buceador de cuevas submarinas se sentiría orgulloso de ser quien explora estas cuevas nunca antes vistas. Y había un grupo de amigos, entre ellos un espeleólogo experimentado, Miroslav Kuklis, que quería hacer precisamente eso. Lo único es que, al final de su aventura, no podían creer lo que encontraron. La mañana del 10 de septiembre del 2002, el velero Domino zarpó de la ciudad croata de Hvar con destino a la isla de Vodnjak. La tripulación de 8 miembros estaba entusiasmada y planeaba un día de buceo cerca de la costa. El grupo incluía una mezcla de buceadores con experiencia, aficionados intermedios y una persona sin experiencia en buceo. Hubo una inmersión inicial solo para evaluar el entorno, pero cuando Miroslav encontró aberturas en el suelo, confirmó lo que ya sospechaban. Sin embargo, necesitaban más tiempo para prepararse si iban a sumergirse hasta el fondo. Después de un día tranquilo, anclaron en la bahía de Poganica, en la isla de Solta, para pasar la noche. Y durante la cena, el grupo habló sobre un agujero en el fondo marino descubierto por Miroslav. Al ponerse el sol en el horizonte, las parejas de buzos exploraron las aguas circundantes, observando la vida marina al amparo de la oscuridad. Pero su viaje fue breve y los dejó insatisfechos. Al regresar, Miroslav seguía inquieto, tentado por el enigma de la cueva submarina. Se puso el equipo, descendió solo y volvió a adentrarse a un sistema de cuevas, pero esta vez, su segundo viaje no parecería en nada al primero. A las 21:15, Miroslav se sumergió en las aguas a 24 grados Celsius, con su linterna surcando la oscuridad. Descendió hasta la entrada, oculta a 9 metros. Esta se extendía un poco más allá, antes de ensancharse en un túnel de unos 2 metros de ancho. Al final había una bifurcación de 2 caminos. Uno conducía a un lugar poco profundo y el otro a una galería peligrosa que se hundía hasta los 52 metros. Este eligió la segunda opción, pero algo diferente a lo que esperaba sucedió. Por mucho que la emoción lo motivara, no podía permitirse la complacencia. Esto se debía a que el fondo cubierto de limo de la cueva era su característica más peligrosa. Las linternas se volvieron inútiles y todo se veía como un vacío desconcertante. Esta no era una inmersión cualquiera, era una aventura peligrosa en un laberinto que rápidamente podría volverse letal. Y como si las cosas no pudieran empeorar, Miroslav ya había pasado 25 minutos bajando. Esto no habría sido un problema, pero solo le quedaba 1 hora de oxígeno. Esto significa que si se sumergía demasiado tiempo en la galería profunda, se encontraría en una carrera contrarreloj para volver a la superficie. Esto sin contar el tiempo que tendría que dedicar a descomprimirse al salir de la cueva. Miroslav era un profesional, el mejor miembro de la tripulación. Si había un buceador que pudiera hacer esto, era él. Pero había un pequeño problema. De hecho, este fue el mayor problema de toda la noche. Fuera o no el mejor, Miroslav no era del todo él mismo.
Y es que nadie se preocupa por la cantidad de alcohol que se consumió durante la cena, así que allí estaba Miroslav, algo ebrio y a 30 metros de profundidad, en aguas donde nadie había nadado jamás, solo. Estas son las circunstancias que asustan incluso a los buceadores más expertos. Mientras tanto, más cerca de la superficie estaba sucediendo algo completamente diferente. Dos amigos de Miroslav habían estado buceando cerca esa misma noche, pero regresaron al barco a las 22:30, sin saber que Miroslav se había embarcado en una inmersión en solitario en la cueva. Al darse cuenta de su desaparición, lo buscaron frenéticamente, pero no lo encontraron. Ambos buzos eran plenamente conscientes de que Miroslav solo tenía aire suficiente para estar en la cueva 1 hora, pero habían transcurrido más de 2 horas, así que si existía la más mínima posibilidad de que se encontrara en una bolsa de aire, es posible que aún estuviera vivo allí abajo. Pero eso era lo máximo que podían esperar, porque ni siquiera sabían cómo estaba la cueva más allá de las grietas. Además, si no hubiera bolsas de aire, lo peor podría haber pasado ya. Pasados 15 minutos de la medianoche, las autoridades de Split recibieron un informe escalofriante. El buzo checo de 31 años, Miroslav Kuklis, no había vuelto de su inmersión iniciada 3 horas antes. El equipo de Domino se había sumergido para intentar encontrarlo, con la esperanza de que estuviera cerca de la entrada, pero al no obtener resultados, supieron que la situación estaba fuera de control. Al amanecer del 11 de septiembre, un equipo de buceo de la policía comenzó a explorar las profundidades. Los agentes Oliver Marik y Bernard Magic se aventuraron en el laberinto submarino, siguiendo la misma ruta que había seguido Miroslav. Conscientes de los peligros de adentrarse en aguas desconocidas, los agentes se aseguraron de llevar una cuerda para no perderse en la búsqueda. Pero la madre naturaleza no se preocupaba por las precauciones, se tomen o no. Su voluntad prevalece. Así que aunque la policía intentaba mantener la mayor seguridad posible, esto no fue suficiente. Por desgracia, el oficial Oliver soltó la cuerda y no pudo recuperarla, convirtiéndose él también en víctima de la traicionera cueva. Pronto, Bernard buscaba ahora 2 cuerpos, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no tenía suficiente aire, así que regresó a la superficie justo antes de que se le acabara. Como la búsqueda fue poco exitosa, no pudo completarse ese día y tuvo que continuar al día siguiente. Esta cueva no era el laberinto de túneles desconocido que era cuando Miroslav entró el día anterior. Las autoridades volvieron a sumergirse, pero esta vez pudieron revisar sistemáticamente ambas galerías. Tras una búsqueda exhaustiva en la galería poco profunda, el cuerpo sin vida de Miroslav fue hallado a 50 metros de profundidad, en una sección de la cueva distinta a la del oficial Oliver. Los tanques de oxígeno y el equipo indicaban que Miroslav probablemente se quedó sin oxígeno. No fue ninguna sorpresa encontrar los cuerpos sin vida de los 2 buzos, pero algo en el de Miroslav parecía extraño. No llevaba la máscara de buceo en la cabeza, el regulador no estaba en la boca, y lo más impactante de todo, tenía un cuchillo clavado en el pecho. Lo que inicialmente parecía una misión de rescate ahora era una escena de un crimen y había un posible homicidio en juego. La policía de Split detuvo a la tripulación del Domino, inicialmente sospechando de un delito. 2 conocidos de Miroslav que estaban en el barco cuando él se sumergió no pasaron la prueba del polígrafo y reaccionaron con vehemencia ante términos como cuchillo y sangre. Sin embargo, investigaciones posteriores descartaron su implicación, pero la investigación estaba lejos de terminar. Se analizaron todos los dispositivos y equipos eléctricos de la embarcación de los buzos para su investigación. Al examinar los monitores de buceo que muestran el patrón de inmersión de los buzos, los investigadores llegaron a una revelación impactante. El monitor de buceo de Miroslav mostraba que nadaba a una profundidad a la que no se encontraba ningún otro buceador. Esto no solo significaba que ninguno de ellos podría haberlo apuñalado, sino que estaba solo cuando ocurrió, y poco después su monitor de buceo dejó de mostrar que para entonces estaba inmóvil. La única explicación para su muerte no solo era inquietante, sino también perturbadora. Miroslav habría deseado una muerte rápida y fácil en lugar de dejar que las profundidades de las aguas le arrebataran la vida, así que decidió hacerlo él mismo. Adicionalmente, las pruebas de alcoholemia mostraron que su nivel de alcohol en sangre era de 0,014. La verdad es que estaba condenado desde el momento en que se sumergió en el agua para echar otra mirada a la cueva. Su autopsia mostró que la puñalada tenía 11 pulgadas de profundidad y también perforó su aorta, y definitivamente lo habría matado antes de ahogarse, poniendo así fin a su miseria en sus propios términos.
Puede que Miroslav fuera la primera persona en morir en la cueva, pero no fue la última. ¿Crees que había una mínima posibilidad de que Miroslav sobreviviera? Cuéntanos en la sección de comentarios y no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal.